bienvenidos. Hoy vamos a hablar de unas preguntas prácticas que muchas veces nos hacemos como cristianos. Siendo yo pecador, ¿podrá ser posible que pueda participar de una manera santa en mi nueva vida? Si estoy decidido a cambiar, ¿acaso sé lo que Dios quiere de mí? ¿Es posible que alguien como yo pueda ser una persona nueva? ¿Puede acaso una persona con un pasado oscuro, pecaminoso y vergonzoso convertirse en un nuevo cristiano? Esas interrogantes nos iremos a contestar hoy durante esta charla. ¿Qué nos enseña la iglesia para esto? La iglesia nos dice que todos los fieles son llamados a la plenitud a una vida cristiana. También nos habla que todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno en su propio camino, a la perfección, a la santidad. Creo que muchas veces tendremos que inspirarnos de hombres santos, de hombres quienes han sido testimonio en esta vida, para poder nosotros tener alguna idea de contestar estas respuestas. Les voy a hablar hoy de un hombre cuyo nacimiento fue en África. Nació en el año 354 en Tagaste, hoy en día se conoce como Argelia, en el seno de una familia de clase alta. Sus padres, sus patricios, era un pagano. Un pagano se refiere a alguien que tenía idolatría, que no creía en Cristo, que nunca creyó en Dios, aunque se convirtió al cristianismo en su lecho de muerte. Por otro lado, su madre se llamaba Santa Mónica. Ella era una cristiana y rezó durante muchos años por la conversión de este hombre, quien era su hijo. Este hombre llevó una vida libertina. En su juventud participó en lo que San Pablo llama dedicadamente pasiones juveniles, una descomposición. Y esto lo podemos, para hacer referencia de lo que estoy hablando, nos habla San Pablo en 2 de Timoteo 2:22 sobre lo que es una descomposición sexual, pasión juvenil. Es decir, que se entregaba a una vida libertina y que cometió varios pecados de impureza. Cuando tenía 19 años, comenzó a vivir con una mujer. No se sabe el nombre de la mujer, pero se cree que fue omitido deliberadamente porque su reputación no era tan buena, y por respeto a ella habría que omitir su nombre. La mujer no pertenecía a ninguna clase social como este individuo, ahora santo, y nunca se casó con ella. Fueron una unión libre. Sin embargo, le dio al futuro santo un hijo, al que se le llamó adeuditos, que en latín quiere decir por Dios dado, o más coloquialmente, don de Dios. Este hombre también perteneció a una secta. A pesar de su educación cristiana y de la formación que su madre quería darle en casa, él abandonó la fe y se hizo maniqueo, lo que comúnmente se conoce como una secta muy lejana del cristianismo, lo cual conmocionaba demasiado a su madre. El maniqueísmo era una secta gnóstica y dualista fundada en el año 200 después de Cristo. Se llama maniqueísmo porque es formada por un fundador iraní llamado Maní. El llamado de este hombre inició simplemente con una cita bíblica, como puede iniciar cualquier llamado a la conversión, a través de un diálogo, pero qué hermoso que inicie con la palabra del Señor. Con el apoyo de su madre comenzó a tener más contacto con los cristianos y la literatura cristiana, y entonces fue así como fue conociendo las Santas Escrituras. Un día en el verano del año 386 después de Cristo, escuchó una voz infantil que cantaba en latín "Tu lee lege", que significa toma y lee, toma y lee. La hora santo abrió una Biblia que tenía al lado y abrió una página al azar. Se encontró con el capítulo 13
del 13 a 14 de la carta de San Pablo a los romanos, que dice así: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no te preocupéis por la carne para satisfacer tus concupiscencias. Aplicando esto a su propia vida, el ahora santo inició un estado de conversión y pidió ser bautizado en la primera vigilia pascual que estaba próxima. Luego de la muerte de sus padres, decidió vender casi todas sus posesiones para dar su dinero a los pobres. Solamente retuvo la casa familiar, que más tarde él la convirtiera en un monasterio. En el año 391 fue ordenado sacerdote de la diócesis de Hipona, en Argelia, y 4 años más tarde se convirtió en el obispo de la ciudad y luego del obispo titular. Como obispo escribió extensa y prodigiosamente. Fue por ese motivo que el valor de sus escritos lo hicieron convertirse en uno de los más grandes padres de la Iglesia. Entre sus obras, las más famosas, con una extensa colección, eran las Confesiones, lo cual era su autografía espiritual, La ciudad de Dios en la doctrina cristiana, Manual de la fe, Esperanza y amor, lo que más tarde lo reconociera como uno de los 4 más grandes doctores en la Iglesia en la formación de la doctrina. Hoy día es llamado San Agustín de Hipona, por ser el testimonio de fe y por tener una vida cristiana, siendo así un testimonio vivo. En San Mateo 5:48 en el Evangelio nos dice: por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cada uno de nosotros es llamado a eso nada más. Si nos queremos preguntar qué quiere Jesús de mí, qué quiere Dios de mí, quiere la santidad. Quiere que tú buscas día con día dar tu mejor ser, tu mejor versión de ti mismo. Nos anexa en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. En este texto Pedro nos habla seguramente, sin duda alguna, de Dios. Él es quien llamó a cada uno de nosotros para ser sus hijos y quien ahora además nos llama a vivir en santidad. En su epístola, Pedro nos presenta a un Dios que no solo crea el pan de salvación, sino que se mete en la historia de la humanidad, se revela a sí mismo al encarnarse en la Virgen María y nos da la posibilidad de vivir una gran vida eterna en su presencia, y todo por el gran amor que Él nos ha tenido. San Pablo es otro ejemplo bíblico de un hombre renovado quien se entrega en totalidad en su camino a la santidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles lo podemos constatar. Ahora, ¿cómo puedo llegar a la santidad? Recordemos que Jesús es la revelación misma y máxima de Dios en todo su potencial en esta tierra. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María y murió en la cruz por amor a ti y por amor a mí. En la visitación humana que hizo Jesús, en su ministerio mesiánico, Él nos da enseñanzas prácticas para poder caminar en el camino hacia la santidad. Recordemos aquella cita de Mateo 12, 37, 40, donde nos habla de aquel encuentro con los fariseos. Y nos dice así, leyendo la palabra del Señor: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una manera muy simple de Jesús de enseñarnos todo el Antiguo Testamento, todo lo que era la ley,
todo lo que es la anunciación y exclamación de los profetas, todo abrazado en dos mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Y en el segundo, que es semejante, pero donde estamos enfocados a amar al prójimo como a ti mismo. Y lo aclara: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Práctico para la enseñanza al maestro. El amor doble y único no es el mandamiento más importante, sino que es el único mandamiento. Recordemos, como nos dice en la primera de Juan 4:8, donde Dios es amor. Y Dios no puede dejarte de amar, porque Dios, eso es amor. Si Dios dejara de amarte, Dios dejaría de ser Dios. Dios nos ama con toda la plenitud, en toda nuestra naturaleza, en todos nuestros defectos, en todas nuestras debilidades. Él es el que le da sentido y sustancia a lo que es el amor. Valora todos los mandamientos. El que ama cumple con todo. Sin amor, todos los mandamientos se convierten solamente en leyes opresoras impuestas desde fuera. Una fidelidad sin amor es sumisión servil, o mero formalismo, o búsqueda engañosa y fracasada de sí misma, o pura simulación a la formalidad. El mandamiento del amor, por el contrario, no nos ofrece una aplicación normativa para cada caso, sino que nos pide un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mentalidad nueva y una sensibilidad nueva. Amar es amar y perdonar. Pero amar y perdonar al que piensa diferente a mí, al que piensa diferente a ti, al que vive diferente a mí, al que vive diferente a ti, al que luce diferente a mí, al que luce diferente a ti, al que es diferente, a quien te ama, a quien te aborrece, a quien te cuida, a quien te traiciona. Porque así es como Dios te ama a ti y a mí. Porque así es como Dios te perdona a ti y a mí, en su totalidad. Y no se trata de decir lo que haces, porque el árbol se conoce por sus frutos. Como nos decía Jesús mismo en Lucas 6, 43 a 45. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo de mal tesoro saca lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla su boca. Lo que tus labios pronuncian es lo que guarda tu corazón. Tus acciones es lo que en el fondo tienes en tu corazón. El corazón es el que determina tus actos y tus palabras. Y así es como el fruto de tu propio árbol se da a conocer. Santo es el que ama a Dios y se abandona de sus planes y le puede decir a cada momento: Señor, soy tuyo, aquí estoy para hacer tu voluntad, como lo hizo la Virgen María a la petición de Dios a través del ángel: hágase en mí tu voluntad. Y cómo no recordar la hermosa enseñanza de San Juan Pablo II: los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Para que tú puedas caminar a la santidad, no deberías simplemente dedicarte a lo que se dedican los demás,
pero sí vivir tu vida poniendo a Cristo en la parte central de cómo tú vives tu vida. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Lo podemos leer en la primera de Tesalonicenses 4 y 3. Es un compromiso que no afecta solo a algunos cristianos. Todos los cristianos de cualquier clase o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. En concreto, Dios no busca que seas bueno, porque Dios te ama tanto que busca tener contigo un abrazo eterno de felicidad debido a que has proclamado que Jesús es tu Salvador. Pero esto se logra con el regalo al llamado y permanencia a la santidad. No olvidemos de la gran misericordia de Cristo Jesús. La fe no es algo para aparentar. La fe es un estilo de vida. En concreto, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué importa lo que eras hasta hace 5 minutos? El llamado está para el camino a una eterna vida, abrazado a la felicidad de Jesús, abrazado a la felicidad con Dios, abrazado a la eternidad al lado del Señor. Pero para eso Dios es santo y puro, y serán dignos cada uno de los que vivan un camino a la santidad y poder encontrar esa pureza que emana Jesús. Un abrazo, un saludo y comparta.